Avanzamos en nuestra reflexión sobre el Evangelio según Marcos y estamos hoy en el capítulo 7. Como de costumbre, voy a ir leyendo los textos aisladamente a medida que sean necesarios para el comentario. La división del capítulo es sencilla. El tema general que trata es la piedad verdadera y la piedad falsa, y dentro de ella pone el ejemplo de la piedad farisaica hasta el versículo 5, luego una respuesta de Jesús a los fariseos, versículos 6 al 13, una parábola dicha a la multitud, versículos 14 al 17, y la explicación de la parábola, versículos 18 al 23. El capítulo se cierra con un apartado sobre milagros, conflictos y testimonio que alcanza también al capítulo 8. Dentro de la parte que corresponde o que está en el capítulo 7 está la historia, el relato de la mujer sirofenicia, versículos 24 al versículo 30, y luego la curación de un sordomudo, versículos 31 al 37. Primeramente, pues, la piedad farisaica. Los fariseos a veces los menospreciamos mucho, pero eran personas que tenían un enorme afecto por la palabra. Conocían bien la Biblia, conocían las demandas de Dios, sabían las demandas especialmente para los demás, no tanto para ellos, pero conocían lo que Dios había establecido. Y uno de los asuntos que ellos tenían eran una manifestación externa de piedad, que consistía en asuntos que podían ser vistos y no tanto en una intimidad personal vinculada con Dios. De manera que los fariseos y algunos de los escribas que vinieron de Jerusalén se reunían con Jesús. Permanentemente de Jerusalén estaban enviando gente para ver qué hacía Jesús y sobre todo para ver si podían encontrar alguna cosa con que acusarle. Y al ver estos que venían a observar, no a aprender, al ver que los discípulos de Jesús, versículo 2, comían el pan con las manos impuras, es decir, sin lavar, y Marcos da una explicación para el lector, especialmente para el lector romano que no conoce esas costumbres, y dice que los fariseos no comían si no se lavaban las manos cuidadosamente. La palabra que hay aquí tiene que ver con bautismo, es decir, con abluciones, con sumergir las manos reiteradamente en agua para purificarlas. ¿Por qué? Por si acaso habían tocado alguna cosa inmunda y podemos asombrarnos por si se habían rozado con un gentil. Ellos no comían lo que venía del mercado, versículo 4, precisamente por esto, y hay muchas cosas para observarlas obligatoriamente. Ellos lavaban las copas, los jarros, las vajillas de comer. Hay algún texto bíblico que añade también los asientos, las sillas, los divanes para la comida, pero es dudoso que esa frase esté, no aparece en los manuscritos más antiguos, pero no importa lo que. Ellos se empeñaban en hacer ceremonias externas para purificarlas y decir así que era gente piadosa. Y estos le preguntan, ¿por qué no andan tus discípulos conforme a qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras. Luego, la piedad de ellos no descansaba solo en la Biblia. Descansaba en la Biblia y en la interpretación que los líderes habían dado a los mandamientos bíblicos a lo largo del tiempo. Amigos míos, queridos míos, este problema subsiste en la Iglesia de Cristo hoy. No solamente se le pide al pueblo de Dios que guarde la palabra, es necesario insistir en eso, pero lo que ocurre es que junto con la palabra introducimos costumbres. Nuestra historia, nuestros principios, y lo más triste para mí es cuando oigo
Tenemos que guardar esto porque así fuimos enseñados. Tradiciones que no bendicen la vida, sino que agobian la experiencia de la relación de los creyentes con Dios. Jesús le va a dar una respuesta, siempre se la da. Versículo 6. Y él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Notad lo que la piedad legalista tiene. En primer lugar, vienen para alabar, para adorar, para decir, para hablar, para expresar palabras de gratitud, de adoración y de alabanza con la boca. Pero el corazón de ellos está lejos de Dios, porque colocan la palabra al mismo nivel que las tradiciones, porque no extienden una mano al que tiene necesidad espiritual, porque se apartan de los hombres clasificándolos en pecadores y publicanos y gente digna delante de Dios, porque oran a Dios diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres y mucho menos como este publicano. Gente hipócrita. Lamentablemente, la hipocresía está institucionalizada muchas veces en nuestras propias iglesias. Y dice Cristo, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como es el lavamiento. Eso no está establecido en la Biblia para nada. No estaban lavando las manos por higiene. Estaban lavando las manos por tradición. Y hacéis cosas semejantes a estas. Y les decía también, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Y aquí viene el gran desafío. Aquellos habían inventado cosas para eludir la responsabilidad de los mandamientos. Y una de ellas es, ¿cómo voy a eludir el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Eso, como sabéis bien, no significa respetarlos. Significa ayudarlos cuando no tienen posibilidad y capacidad para hacerlo. De manera que ellos inventaron un sistema para que todo cuanto pudiera beneficiar a su padre fuese entregado como ofrenda a Dios, de modo que no tenía ya ninguna responsabilidad para atender a los padres. Y vosotros decís, versículo 11, si alguno dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudiera beneficiarte de mí es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le permites hacer nada en favor del padre y de la madre. ¿Cuál es el problema de esta piedad? Versículo 13, anulando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y cosas semejantes. La vida cristiana es vida de relación con Dios, de comunión con Dios, pero no de tradición de los hombres elevada a categoría de doctrina. El evangelista presenta a Cristo dando una parábola a la multitud. Llamando a la multitud, versículo 14 les decía, escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Una cosa extraña, ¿cómo es posible que la contaminación no venga de afuera adentro, sino de adentro afuera? Y lo que Cristo estaba diciendo es muy sencillo, lo explica luego a los discípulos que nunca entendieron nada de lo que Cristo decía en este sentido a la multitud. Y les dijo, lo que entra en el corazón y sale del corazón es lo que contamina. Porque lo que entra en la boca va al estómago y luego al desecho natural de la digestión del hombre. Pero lo que sale del hombre contamina al hombre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Dios lo dijo en Génesis, lo dice, que
el corazón del hombre es continuamente el mal. Y dice el versículo 21, porque de adentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Maquinaciones perversas, fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades de engaño, desvergüenza, envidia, maledicencia, arrogancia, estupidez. Y dice Cristo, todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. De manera que la corrupción está en el interior y es necesaria una renovación espiritual para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Marcos hace un corte ahí y entra a hablarnos de milagros, de conflictos y de testimonio. El primero, la mujer sirofenicia. Una mujer que tiene una hija. Es una mujer griega, de raza sirofenicia, y rogaba a Jesús que arrojase de su hija al demonio. Pero Cristo le decía, deja primero que se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Inicialmente el ministerio de Cristo tenía que ver con el pueblo de Israel. Él había sido enviado como Mesías a Israel para predicar el evangelio del reino, y la ocupación suya era esta, pero no excluía de esa bendición a los gentiles. Y esta mujer le responde con un corazón lleno de fe, pero con tremenda humildad. Cierto, Señor. Pero también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. No te pido que retires ninguna de tus bendiciones para el pueblo de Israel. Te pido que las sobras que ellos no aprovechan, me las des a mí. Cristo queda impactado y le dice a esta mujer, por lo que has dicho, vete. El demonio no saldrá. Ha salido de tu hija. Tú has venido a mí recabando el poder mío para resolver tu problema. Has entendido que no tienes ningún derecho, pero te lo doy por gracia y resuelvo lo que te estaba apenando. Ella se marchó a su casa y encontró a la niña echada en la cama y que el demonio había salido. ¿Cuántas veces en nuestros días, en nuestro entorno evangélico, hay personas que tratan, que dicen, que sanan enfermedades, que echan fuera demonios, y cuando no lo hacen es porque la persona no tenía suficiente fe? Aquí está la autoridad de Jesús. La autoridad que no tiene resistencia posible resolviendo el problema de los hombres. No son los hombres los que resuelven problemas de hombres. Es Dios que resuelve el problema de aquel que acude a Él en verdadera humildad, dependiendo de Él. Permitidme una alusión más. Hay algunos que dicen que Dios no escucha a los pecadores. Hay algunos que enseñan equivocadamente, erróneamente, que la oración del pecador solo es escuchada por Dios cuando clama por gracia y misericordia para salvación, pero por otra cosa no. Esta es una mujer, no del pueblo de Dios, una mujer sirofenicia que pide a Dios y recibe la bendición. Gente dogmática que no cree en la gracia y enseña incorrecta, indebidamente. Por último, la curación de un sordomudo. Si hay algún milagro complicado es curar a un sordomudo, porque primero no oye lo que dice el que está delante de él, segundo, no puede responder aunque le pregunte. Y vio salir de los términos de Tiro y se dirigió a través de Sidón al mar de Galilea por medio de la región de Decápolis, donde está Gadara. Y le traen un sordo que además hablaba con dificultad y le suplican que le ponga la mano sobre él. Y de pronto Cristo dice, yo no admito
indicaciones. Le tomó a solas, lo separó de la multitud, metió los dedos en los oídos de él y escupiendo le tocó la lengua. Luego alzó los ojos al cielo, lanzó un hondo suspiro y le dijo: Efata, sé abierto. Y se abrieron los oídos, y se le soltó la atadura de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Y le ordenó que no dijese nada a nadie, pero cuanto más lo ordenaba, tanto más ampliamente lo proclamaban ellos. Estaban sumamente atónitos y decían: todo lo ha hecho bien. Lo mismo hace oír a los sordos que hablar a los mudos. El impacto de Jesús lo sacó. No es un espectáculo la sanidad de un hombre. Es una relación del hombre personalmente con Dios. Le saca fuera, toca en su lengua, toca en sus oídos para que él comprendiese el problema verdaderamente y resuelve la situación. Es el siervo que sirve y el Dios de la gracia. Cuando Cristo irrumpe en el mundo de los hombres, trae consigo la gracia y la verdad. Oh, mis amigos queridos, mis hermanos amados, la Biblia no es un libro de ley. La Biblia es un mensaje de gracia. He leído hace unos días una persona que recordaba que a los inconversos hay que llevarlos primeramente al monte Sinaí para que se asusten y luego al Calvario para que en gracia confiesen su maldad y reciban la salvación. Nadie se salva por miedo. El Espíritu Santo puede generar temor interno íntimo que haga reflexionar al pecador sobre su situación futura para traerlo a Cristo. Pero el Dios de la Biblia es el Dios de la gracia. Oh, amados míos, basta de dogmas, de sistemas y de legalismo. Dios envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entendamos la necesidad de salir del entorno farisaico, de las tradiciones y las costumbres, para centrar nuestra vida en la palabra y depender absolutamente de Dios. Que Él añada su bendición.